las clases medias que se han engrosado en estos años en nuestro país van a ser las más afectadas, porque ahí es donde se contraen los ingresos y restringes el consumo. Entonces, ahora, ¿cuál es la oferta de este actual presidente para llegar hasta noviembre? No hay oferta, y vamos a pasar, estos meses van a ser meses muy duros antes de noviembre. Las cosas se van a agravar, lamentablemente, porque tenemos un gobierno que ya es débil. Peor va a ser de débil una vez que ya se inicia el proceso electoral o ya hay una primera vuelta. Ya ni siquiera es como un gobierno casi secundario, ¿no? Porque ya hay otro un presidente electo que podría ser en la primera o en la segunda vuelta. Y el gobierno ya ha demostrado que no toma ninguna decisión importante, solamente cada día como un pequeño parche, pero no toma las decisiones importantes, y les va a dejar al siguiente una situación realmente mala. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Poder. En este podcast hoy contamos con la presencia de Raúl Peñaranda, periodista, escritor, y que, bueno, junto a Jimé Beotegui vamos a estar conversando de los temas que hoy nos preocupan y que estamos viendo que de alguna manera sigue provocando todavía más polarización en una sociedad que de por sí está enfrentada, está como que cansada, con mucha incertidumbre. Súmale las largas filas en combustible, no hay productos de alimentos, amenazas de cerco, en fin, estamos viviendo un momento difícil. Jimé, querida, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto, gracias por esta invitación. Efectivamente vivimos momentos realmente de tensión, de polarización desde hace años ya, pero agravadas, agudizadas en este tiempo, ¿no? Sin embargo, creo que hayan elecciones a la vista, ya tan cerquita, genera una esperanza, disipa algo de la tensión, porque la gente intuye que en esas elecciones va a haber producto de esas elecciones va a haber un cambio político, y es un cambio político positivo. Si no tuviéramos elecciones tan cerca, si faltara un año de gobierno, dos, el gobierno cae, creo yo, porque es un gobierno tan débil, es un gobierno ilegítimo. Sin embargo, la idea de que va a haber elecciones creo que a todos nos mantiene con esa luz de esperanza. ¿Por eso no reclama la gente? Por eso no reclama la gente quiere reclamar con su voto, que es la mejor manera que tenemos para reclamar. ¿Y cómo llegamos hasta agosto? ¿Cuál es tu percepción de estar tan cerca con la gente cuando se ve también un gobierno debilitado, ¿no? Parece que la presencia del Castillo era nomás como tener ahí el guardaespaldas, y se lo ve ahora muy debilitado. ¿Cómo llegamos a agosto? Bueno, primero agosto, pero luego seguramente va a haber una segunda vuelta, y eso es octubre, y luego un mes más para llegar a noviembre. Por puentes iremos, pues, Raúl. Poco a poco. Claro, a veces pensamos que agosto es la meta, pero realmente es en noviembre, ¿no? Y yo creo que ya hemos aguantado un tiempo tan largo con esta situación, aunque ahora es agudizada, que creo que no nos queda más que tener paciencia, esperar nomás a que se produzca esta transición. No hay manera de que no se produzca como está prevista. Ojalá que no renunciara el presidente, porque ahí sí que vemos una situación de incertidumbre completa. No creo que renuncie. Él quiere llegar a noviembre, de alguna manera terminar su gobierno, aunque sea a rastras, y salir, ¿no? Pero en lo que uno va viendo, primero eran las largas filas de combustible. Bueno, primero el tema del dólar, el tema del combustible. Oye, los precios de la canasta familiar, hemos hablado de eso, pero ya no encuentras, amenazas de cerco, el país bloqueado, y súmale algo que no es menor, la muerte de gente por enfrentamientos políticos. O sea, ¿cómo estamos llegando como sociedad a ese proceso electoral del 17 de agosto? Claro, estamos llegando realmente afectados, heridos, estamos llegando con una gran dosis de desconcierto, pero también de desconfianza entre bolivianos, ¿no? Desconfianza entre grupos, terrible. Sin embargo, quiero dar una nota un poco más positiva. Los bloqueos del Evo ya han terminado. Aquí se ha acabado las protestas y las manifestaciones, y creo que se ha acabado el liderazgo de Evo Morales también. No es que no se ha hecho una pausa humanitaria. No, porque yo creo que ya, aparte de la pausa humanitaria, él no va a poder organizar nunca más un
bloqueo, lo digo en serio. Claro. Por lo menos hasta noviembre, y en noviembre va a ser detenido. Entonces acabó ahí hay una jubilación. ¿Por qué hablas con esa certeza? A ver, porque en febrero del año pasado creo que duró 14, 15 días su primera protesta. En octubre, 20 y tantos días. Ahora otra vez 14. No tiene fuerza ya Evo Morales, porque no puede enfrentar a la ciudadanía, a la sociedad. Evo Morales piensa que está al principio de los años 2000, pero cuando él hacía esas protestas en los 2000, ¿a quién se enfrentaba? Se enfrentaba al Estado. Ahora, ¿a quién se enfrenta? A la gente, a la ciudadanía. 4 muertos en un día, policías más un civil. Mucha dosis. Cada día que hay un bloqueo de Evo pierde un punto de favorabilidad. Cada día. Es el enemigo de la ciudadanía. Tiene un sector que lo apoya, pero es el personaje, comparado con cualquier otro político, con más negativos. Entonces ya no aguanta. Por eso es que ahora ha hecho pausa humanitaria. ¿Cuál pausa humanitaria? Simplemente está retrocediendo porque no tiene cómo convencer a la gente de lo que él está pidiendo tiene algo de legitimidad. Y luego, ya, si ahora hace una pausa humanitaria, después viene la selección, segunda vuelta, en algún momento va a poder recuperar la posibilidad de hacer manifestaciones y bloqueos, yo lo veo imposible. Para hacer una pausa humanitaria nos tienen que haber declarado la guerra. Además, exactamente. ¿No? O sea, exacto. Entonces le ha declarado la guerra a la ciudadanía, al pueblo, ¿no? Entonces yo también pienso que eso tiene un costo electoral tremendo, ¿no? Ahora, Raúl, el otro día escuchaba a un analista y decía, ¿qué pasa con ese grupo de personas o ese voto duro que todavía tiene el Evo? Si no va a ser candidato, que no debería constitucionalmente y todo eso, ¿quién representa ese voto? Sí, muy buena pregunta. Y alguien tiene que representarlo, porque hay un grupo de personas en el país que apoya a Evo Morales y a lo que podríamos llamar la órbita del MAS o la órbita del oficialismo. Yo espero que de una vez Andrónico pueda terminar de hacer su acuerdo con UCS para que él sea candidato, porque realmente ese sector de la población, que será 25-30%, merece participar, merece tener un candidato para participar. De no tenerlo, ahí sí, primero va a haber muchísimo voto blanco y nulo, porque la gente va a estar muy decepcionada, y segundo, que necesitamos que esa gente pueda expresarse mediante el voto y no de otras maneras, protestas, manifestaciones en el futuro. Ahora tal vez se aplacaría, pero después, ¿qué pasaría más adelante? Por eso, ojalá que Andrónico de una vez termine de hacer su acuerdo. No entiendo por qué demora tanto, realmente, semanas en firmar un acuerdo con Ronnie Fernández. Pero es verdad, ese sector, ese tercio, tiene que tener alguna manera de poder participar mediante su voto con un candidato de su agrado. Ahora, cuando estábamos viendo las diferentes encuestas que se dan, que dan a uno más que al otro, en fin, pero en lo que sí coinciden las encuestas es que hay un 30% que no sabe lo que va a hacer. Entre voto nulo, no sabe, no responde, en fin. ¿no? Claro, entonces creo que es a ese porcentaje al que hay que apuntar y tal vez creo que los candidatos en este momento no están viendo ese conectar con ese 30%, no conectan con un tejido social que está totalmente debilitado, que está enfrentado, están conectando con otras cosas, pero no con lo real. Creo que despreciar ese 30% o no darle la atención que merece es muy delicado. Sin duda, un tercio de la gente que todavía, 30% que todavía no ha decidido su voto, es un porcentaje alto, pero habría que ver tal vez también en elecciones anteriores si no es más o menos así. Todavía faltan 2 meses para la elección, tal vez estamos dentro de un margen relativamente normal de indecisos que todavía no han definido su voto. Yo creo que en general creo que la gente sabe por quién no votar, eso es interesante. El techo, ¿no? Exacto. Y Andrés Gómez en una columna decía, todos han decidido por quién no votar, ahora falta por quién votar. Y creo que ahí es donde los candidatos todavía tienen mucho trabajo por hacer, convencer a esa gente, seducirla, etc. Pero a 2 meses de las elecciones y tener 27-30% de indecisos, tal vez habría que mirar, no he mirado cómo han sido en años anteriores o en otros países. Siempre hay un grado de indecisos, ¿no? O gente que no quiere decir,
Muchos también, de esos, ¿no? de las encuestas, ya han decidido y tal vez no quieren decir por quién votar. ¿Y tú crees que en este periodo la gente va a definir su voto justamente por canasta familiar, inflación, el incremento salarial al básico, etcétera? Al final no cubre lo que, o sea, no está cubriendo la inflación, un pollo en 100 bolivianos, 90 bolivianos el kilo de carne, no justifica. Entonces, ese voto va a ir a quien nos dé una propuesta económica. Yo creo que sí, yo creo que la marca de esta elección es la crisis y por lo tanto, ¿quién puede resolverla mejor? Hemos tenido en años anteriores o en elecciones anteriores, era otra, tal vez la marca de esas elecciones, pero yo creo que ha terminado una fase, ha terminado un ciclo donde, por ejemplo, el voto de identificación étnica, esa identificación étnica ha sido tan importante en tantas votaciones, yo creo que eso ahora ya ha terminado. Ahora la gente creo que va a votar por la meritocracia. ¿Quién de estos es mejor para resolver nuestros problemas? Eso que tú dices, la carne de 90 bolivianos, nada más que a veces no hay, el pollo que desaparece, etcétera. Vamos a hacer cola de la gasolina y no hay. En fin, yo creo que ahora, después de ese ciclo, justamente se está terminando varias cosas en esta elección y una de esas es ese voto de identificación étnica. Y ahí yo creo que hay candidatos mejores y peores en resolver esos problemas. La gente quiere soluciones a esos problemas que vive hoy. Pero también, Raúl, yo pienso que quiere que no desconozcan tus conquistas. Y alguien también tiene que hablar de eso, ¿no? Y ahí me preguntaba tú, digamos, en el ámbito periodístico, ¿ves que los candidatos se están acercando a zonas periurbanas, rurales? ¿Hay un acercamiento para hablar con esas personas que tienen otra visión también de país, ¿no? Sí, obviamente que tienen otra visión, pero tienen los mismos problemas. O peores. O peores, en realidad peores, porque tienen menos ingresos. Entonces, yo creo que los candidatos hacen todos los esfuerzos suficientes para llegar a la mayor cantidad posible de gente. Algunos llegarán más, otros llegarán menos, ¿no es cierto? Y cuando decimos meritocracia, ¿quién va a resolver los problemas? No quiere decir que los avances tengan que retroceder. A veces vemos como que, como ya no va a ganar el Evo, que tiene una sintonía étnica con la gente, entonces va a ganar otro sector, entonces todos los avances van a retroceder y todo se va a eliminar. ¿Por qué? No creo que tengamos que pensar así. Y de hecho creo que los candidatos meritocráticos, para no hablar de los candidatos de identificación étnica, van a ser mucho mejores para resolver la pobreza y para resolver los problemas. Me animo a decir una cosa, Andrónico es un buen candidato, es una persona joven, pero ¿puede manejar una crisis económica? No, creo que no puede. Creo que no tiene idea. Eso es lo que está primando hoy en día, ¿no? Exacto. Entonces, y además que Andrónico realmente, si llegara a ser presidente, no tendría con quién tampoco aliarse para tener gobernabilidad en el legislativo. O le sería mucho más difícil conseguir aliados. A los otros no, porque más o menos coinciden. Entonces, no creo que tengan que ver, y no creo y espero que no hayan retrocesos en los avances sociales que han habido tan importantes, muchos de ellos simbólicos, y no tendrían que haber, pero sí hay que resolver temas que son tan importantes. Uno, tenemos un dólar oficial a 7 y en la calle es a 17, algo tenemos que hacer con eso. Y segundo, que pasamos horas ahora se ha resuelto un poco el tema de la gasolina y el diésel en estos últimos días, pero sin duda que dentro de poco va a volver el mismo problema, porque es un estado que no tiene plata para comprar combustibles. Yo creo que ahí tenemos esos dos temas principales. En el tema de los alimentos, ¿no? No es posible que tengas la suerte de conseguir un litro de aceite duplicado el precio, o el kilo de carne, digamos, que costaba 48, ahora lo consigas en 90, que prácticamente ya no tengas pollo, o que el arroz haya duplicado el precio. Entonces, funcionarios públicos que no se les ha pagado su sueldo hasta 10, 12, no sé, ¿no? O sea, eso es durísimo, ¿no? Claro, y quienes la pasan peor creo que es esa clase media a la que tanto se apuntaba, se señalaba, ¿no? Y decían esta clase media, la clase media que paga impuestos, ¿no? La clase media que creo ahora
está ya llegando a niveles de mucha necesidad económica. Totalmente. Ahorita yo creo que el tema de la canasta básica y el tema de la inflación, sobre todo de alimentos, que es la más terrible, tiene que ser resuelta, pero creo que puede ser resuelta. ¿Por qué? Cuando ya haya diésel, los camiones van a poder transportar carne. Cuando ya haya diésel, vas a poder hacer la cosecha. Cuando haya dólares, vas a poder importar para seguir produciendo. Lamentablemente, en Bolivia, por ejemplo, no sé, el café lo producimos aquí, pero la máquina que produce el café no. Entonces, todo para eso necesitas dólares. Entonces, cuando se quite todos los frenos que están ahorita, vamos a volver a una situación, creo yo, como la que hemos tenido en los últimos 40 años. Desde el 85, que se hicieron las reformas de ese año, no había habido problema de escasez. Ya son 40 años que teníamos una tradición de que no había escasez y que la inflación estaba bajo control. Yo creo que es relativamente fácil, espero, volver a lo que hemos tenido durante 40 años. Va a ser costoso y va a ser doloroso, sobre todo cuando haya que subir el precio de los combustibles a un precio internacional. Ahí no sé cómo el gobierno futuro lo va a hacer. Tendrá que hablar con Israel. Estamos en guerra, o sea, Además, eso también va a ocasionar, además, no estamos nosotros, pero al final esas guerras repercuten totalmente. directamente, entonces se Sube el precio agudiza del más petróleo, exactamente. el contexto internacional y estas guerras van a agudizar más en impactos de seguir, ya no puedes seguir manteniendo esas subvenciones para nada. No se puede. ¿Cómo ves tú el panorama cuando lleguemos ya a después del 17 de agosto, después de una segunda vuelta? Porque lo difícil, creo, va a ser buscar gobernabilidad. Estamos llegando enfrentados, van a haber muchas heridas con las que vamos a llegar. Y yo no sé, creo que el acuerdo en el Congreso va a ser crucial para poder construir puentes de diálogo, buscar un diálogo, porque no solo van a estar fregados, fritos, perdón el término, los de las poblaciones más chicas, o solo los de la izquierda, o solo los de la derecha. Aquí vamos a estar fritos todos. Todos, sí. Va a haber un tema muy grave cuando se ajusten los precios de los combustibles. Los empresarios han empezado a importar su propio diésel en $1. Eso quiere decir 16 bolivianos el litro. Y nosotros lo compramos a 3.70. O sea, es una locura de diferencia. Va a haber un tema muy difícil y por eso es tan importante una alianza en el legislativo, en el Congreso. Vamos a volver a un sistema anterior a los últimos 20 años, ¿no? Tanto criticábamos ese sistema, ¿no?, que llamábamos democracia pactada, pero luego... Ahora la pedimos. Y ahora la pedimos, Claro, exacto. claro. Porque después de habernos quejado de ese sistema, hemos tenido un sistema de un solo partido que también nos ha... Que no es bueno. Que no es bueno porque ha tomado todas las decisiones sin ningún contrapeso. Vamos a retornar a eso. Esa democracia pactada también tuvo errores, ¿no? Socapaban la corrupción en algunos casos, había ineficiencia, etc. Tal vez deberíamos aprender de esa etapa para tener nuevamente un acuerdo ahora que yo creo que se va a dar. Desde la segunda vuelta hasta el día de las elecciones pasa un mes. Yo creo que ese mes va a ser crucial para que las fuerzas políticas y el que haya sido elegido como futuro presidente pueda hacer los acuerdos necesarios, y creo que se pueden, bueno, primero se tienen que hacer, porque no puedes gobernar con minoría, y segundo, se pueden hacer, o sea, se tienen que hacer y se pueden hacer. Yo creo que hay una coincidencia de ideas de lo que tiene que hacer el país, los desafíos que tenemos. Primero, resolver lo que ya hemos hablado ahorita, sobre todo inflación. Luego... Déficit fiscal, ¿no? Primero. Déficit fiscal, exacto. Y digamos las cosas más urgentes, el dólar y la gasolina. Pero luego el país tiene tantos otros desafíos. Salud, educación, Claro. Diversificar nuestra economía. Al principio va a ser muy duro, yo creo, y van a haber protestas. Es normal cuando suban los precios porque van a volver a subir hasta que se estabilicen nuevamente. Poco podemos realmente hacer un paralelo con el año 85, que se ajusta la economía, suben las cosas y recién hay una... Pero es una un ajuste, estabilización. ¿no? O sea, al final
vas a tener medidas de ajuste, pero es un ajuste. En cambio, hoy día tenemos ajustes todas las semanas, ¿no? Entonces, yo creo que si el mensaje es claro, que vas a mejorar, tienes que superar nuestro déficit fiscal, vas a hacer medida de ajuste, estabilizas la inflación, ahí sí estás generando esperanza. Para mí la preocupación sinceramente es cómo llegamos a agosto y cómo llegamos a noviembre, porque no podemos, o sea, yo no me puedo imaginar, banquera me preguntan cuánto va a estar el dólar, así yo, turbante no tengo, ¿no? O sea, imposible hoy día ni siquiera poder planificar en una empresa. Entonces ahora ya estás hablando, las clases medias que se han engrosado en estos años en nuestro país van a ser las más afectadas, porque ahí es donde se contraen los ingresos y restringes el consumo. Entonces ahora, ¿cuál es la oferta de este actual presidente para llegar hasta noviembre? No hay oferta, y vamos a pasar, estos meses van a ser meses muy duros antes de noviembre, las cosas se van a agravar, lamentablemente, porque tenemos un gobierno que ya es débil, peor va a ser de débil una vez que ya se inicia el proceso electoral o ya hay una primera vuelta, ya ni siquiera es como un gobierno casi secundario, ¿no? Porque ya hay otro un presidente electo que podría ser en la primera o en la segunda vuelta. Y el gobierno ya ha demostrado que no toma ninguna decisión importante, solamente cada día como un pequeño parche, pero no toma las decisiones importantes y les va a dejar al siguiente una situación realmente mala. Un gobierno que está entrando que no tiene poder, ¿no es cierto?, que no tiene capacidad de tomar ninguna decisión y que tiene que esperar hasta el 8 de noviembre para sus primeros decretos supremos, y un gobierno saliente que ya es débil, ya es impopular, que no ha tomado decisiones antes y que no las va a tomar. Entonces vamos a tener ese plazo que va a ser una fase difícil. Ahora, ¿quién ha hecho a este gobierno débil, además de sus propias decisiones, no erradas en su mayoría, y la falta de decisión para asumir su responsabilidad que está establecida en la Constitución? Fue Evo Morales quien prácticamente le quita toda esa fuerza a Luis Arce. Luis Arce, ¿en qué momento se ve débil en realidad? ¿Cuando no puede controlar el tema económico o cuando no da señales claras de lo que tiene que ser el cumplimiento de la ley y de tener a alguien que está con violencia, con amenazas? ¿En qué momento? Buena pregunta. Yo creo que primero el gobierno, el presidente Arce, porque él sabía que este tema de los combustibles subvencionados no iba a aguantar, debió dar alguna solución. Hace 4 años y casi 5 años, en realidad ya, ganan una elección con 55% de respaldo. En ese tiempo el MAS no estaba dividido, tenía prácticamente 2/3, pero no necesitaba 2/3 para tomar medidas, necesitaba simple mayoría. Ahí pudo haber hecho cosas, pero no las hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero es un indeciso, segundo porque tiene una fijación de que su modelo tiene que funcionar a la fuerza, no puede demostrar o dar pie atrás, ni ser flexible y decir, parece que es mejor así. Él tiene una idea, una cosa inflexible de no poder aceptar ningún cambio. Eso. Segundo, se insistía en que nuestro dólar estaba sobrevaluado. Todos los países de la región han devaluado, ya sea un poco en algún momento, después se han estabilizado. En Chile, por ejemplo, en un momento dado el dólar estaba en 700 pesos y ahora está casi en 1000. Ha habido devaluaciones en todos los países, pero son micro devaluaciones como las que teníamos en Bolivia y que funcionaba perfectamente, el dólar flotante. También era una posibilidad de que el presidente podía haber tomado y tampoco lo hizo. No, el dólar tiene que ser fijo, con paridad, y así nos ha ido. Y luego, cuando Evo Morales empieza a atacar al presidente, porque ¿qué es lo que parece que Evo Morales quería? Que Arce diga oficialmente y públicamente que no iba a ser candidato en esta elección. Y como no lo hacía, y empezó a exasperar a Evo Morales, y Evo Morales necesitaba esa declaración para sentirse tranquilo de que va a ser candidato. Y Arce nunca la hizo, y por lo tanto Morales empezó a hacer esta guerra terrible contra Arce, ¿no? Le quita el apoyo parlamentario de su bancada, por lo tanto no tiene mayoría.
y luego todas estas acusaciones de corrupción, etcétera, incluidos sus hijos, y luego bloqueos, etcétera. Los dos se han dado un abrazo de oso, ¿no? Los dos han matado a su criatura, que era el MAS. El MAS tal vez no obtenga ni siquiera 3%, tal vez pierdan la sigla, ¿no? Con Eduardo del Castillo. Con Eduardo del Castillo. Los dos líderes, digamos, uno fundador y el otro su sucesor como presidente, han terminado por realmente hacer desaparecer todo ese gran proyecto político que en algún momento fue, ¿no? Por lo menos, no sé si, digamos, grande en el sentido de apoyo electoral. Pero tal vez a Arce hay que reconocerle que su objetivo era defenestrar al Evo y en toda esta ingeniería política, que va más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? Que detrás de eso hay unos ingenieros políticos, unos artistas políticos y profesionales. Parece que su estrategia está funcionando. La estrategia ha funcionado. Mucho lo menospreciamos al presidente en varias cosas y creo que con razón, pero en esto ha hecho todo bien. Ha tomado el Tribunal Constitucional, le ha quitado la sigla al Evo, le ha impedido participar, o sea, ha hecho ese camino lo ha hecho bien. Pero el huevo o la gallina, ¿quién tiene más culpa, uno o el otro? Creo que los dos. En el momento en que Evo Morales escapa, huye, el 2019, por una movilización ciudadana, renuncia y huye, yo creo que ahí es el momento en que define su futuro. Ya no pudo ser candidato a la presidencia, puso a un delfín, pero sabemos que los delfines muchas veces, en la mayor parte de las ocasiones, terminan, entre comillas, traicionando a su mentor porque tienen su propia personalidad. En Ecuador, Correa contra Lenín Moreno, igualito. Correa lo pone, Lenín Moreno después se desembaraza de Correa y ahora está en el exilio ecuatoriano. ¿Cuántos otros ejemplos hay? Y eso es lo que ha pasado. Y Evo Morales, esa angurria de poder, ese deseo absoluto de volver a ser candidato, lo ha llevado también a chocar tanto con el gobierno, que obviamente el gobierno ha hecho lo que ha hecho, eso que ha hecho con tanta eficiencia también. Sí. Ahora, ¿es posible que en algún momento puedan lograr acuerdos desde la denominada izquierda, es decir, Andrónico, Arce, Evo, porque al final Andrónico, si es el candidato, no va a lograr ese techo si no le hereda la votación Evo Morales? Y lo mismo, digamos, desde el movimiento al socialismo. Hay gente que está esperando que le digan, este es nuestro candidato, salvemos la sigla y no vayamos a la cárcel todos, votemos por acá. ¿Por qué te pregunto esto? Porque tú has señalado bien, quien le ha quitado la sigla a Evo Morales, el único que lo ha hecho, ha sido Luis Arce. Quien le ha quitado la posibilidad de circular libremente por el país y lo tiene recluido en el Chapare, porque quieras o no, está ahí recluido en el Chapare. Quien lo ha inhabilitado para la candidatura, porque conocemos el poder que puede tener Arce con el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo. ¿Quién es Arce? Pero quien ha inhabilitado a Arce como presidente es Evo. Entonces, como que hay unas señales demasiado fuertes como para decir, estos no se van a unir ni amarrados. Yo tengo la impresión de que no se van a unir. A ver, tenemos a un candidato como Eduardo del Castillo que representa al MAS y que habrá que ver en las futuras encuestas cómo le va. Ahorita está debajo de 3%. Tal vez sube algo. Igual tiene al Estado de apoyo, etcétera, y tiene Eduardo del Castillo una relativa buena imagen en algunos sectores de la población. Veremos cuánto. Luego tenemos a Eva Copa, que es un signo de interrogación si va a mantener su candidatura. Ahorita también está muy baja, le conviene aliarse. Ustedes saben que había esta versión de que iba a haber una alianza entre Andrónico, Johnny Fernández y ella, ¿no? Los tres, para hacer una especie de mini bloque de izquierda. ¿Con quién a la cabeza? Obviamente Andrónico, que es el mejor candidato de ese segmento. Sin embargo, hasta ahorita no ha habido esa declinación todavía de Eva. Por otro lado, tampoco Andrónico termina de negociar con Johnny Fernández.
están tan... No debe ser fácil, ¿no? Negociar entre esos dos. No debe ser fácil, no debe ser fácil. Uno tiene los votos y el otro tiene la sigla, qué difícil. O sea, y además que en Bolivia nos cuesta negociar, nos cuesta ceder, queremos llegar las cosas hasta el final. Cuidado que al final terminen los dos perjudicados, ¿no? Sí, Andrónico tiene que ir porque... Coincido contigo. Sí, Andrónico tiene que ir, ¿no? Tiene que haber alguien que represente a ese segmento de la sociedad, que es un segmento importante, pero creo que una alianza ahorita es bastante improbable. En algún momento, sin embargo, cuando se quede claro que Evo no va a ser, ya no es candidato, no está en la papeleta, ya, Evo también tiene que decidir qué va a hacer con sus votos. De todas maneras, ese 20% que votaría por Evo, tampoco necesitan que Evo les diga por quién votar. Algunos saben. Oye, pero la gente de Evo Morales está dispuesta a morir por él, y lo hemos visto. Y a matar también. No estoy tan ese seguro. Ese voto comunitario que es controlado, ¿dónde va a estar, no? Claro, es controlado, pero al final es voto secreto y es voto individual. Yo creo que la gente que ahorita dice, no, mi candidato es Evo, pero si no fuera, yo creo que esa gente ya sabe cuál es su plan B. No necesitan decírselo. Tal vez también haya, cuando se confirme que Evo no va a ser candidato, tal vez haya un segmento de voto blanco y nulo. Si ese voto blanco y nulo fuera más alto que el promedio de últimas elecciones, ahí podríamos ver, este voto tal vez tenía que ser por Evo, pero unidad creo que no va a haber. Qué difícil debe ser negociar con Johnny Fernández, ¿no? Voy a recordar lo del 2021, 20. Camacho negocia con él, pues, ¿no? Va con su sigla, con UCS, y le pone la mitad de los diputados de la línea de Johnny Fernández. Y si tú ves en el Congreso ahora, esos diputados de Creemos que llegaron con Johnny Fernández son los que se han ido con Manfred Reyes Villa y son los que han estado posibilitando ciertas cosas en el Congreso a favor del MAS. O sea, ¿cuánta confianza te puede dar este proceso de las siglas cuando están bajo la mesa, mercado negro y quién te da más? Antes en la democracia pactada, creo que ya tenías tu coalición. Mire, MNR, ADN, Condepa, UCS, o sea, era más. Sí. Claro. Ahora, ese es el lado, creo, perverso. Sí, porque esas bancadas van a ser bancadas totalmente ingobernables. Eso va a ser bien difícil también. Una cosa es que haya unos liderazgos que logren unos pactos, pero esas bancadas no sabemos quiénes son, elegidas cómo. Como tú tienes razón, en el MIR, MNR, era gente comprometida con su partido. Claro. Habían sido militantes por mucho tiempo, etcétera. A veces había pues un disidente por ahí, ¿no? Y se le decía, además, no es el disidente. Exacto, ¿verdad? pero era una excepción. Ahora va a ser un desorden ahí porque se le da demasiado poder y esa ley tiene que cambiar. Ese es la 1096, ¿no? Sí, porque no es posible que personas que tienen caudal electoral, como por ejemplo Andrónico o como por ejemplo, no sé, Jaime Dun, porque los demás bueno, o Tuto, porque no menciono a Samuel porque tiene su propia sigla, ¿no? Pero los que no tienen sigla, tienen caudal electoral y tienen que ir a negociar unos pactos espurios con esta gente, ¿no es cierto? Que no son nadie, que no tienen absolutamente apoyo popular. ¿Qué apoyo popular? Pues tiene la dirigente de Pambol, Ruth Nina, 0. Si fuera una elección ella tendría 0,0. La política es negocio para ellos. Exacto, pero sí tienes la sigla. Entonces eso tiene que cambiarse. No, es fatal. Es fatal ahorita como está. Eso está desordenando todo. Y así estamos yendo este proceso electoral. electoral. Estamos yendo este proceso electoral. Eso es lo que más... Yo quiero hacerte una pregunta así de en base a toda la información que tienes. Samuel o Tuto versus Andrónico. Segunda vuelta, ¿quién gana? ¿Este lado o este lado? Cualquiera sea el resultado, en la segunda vuelta va a ganar alguien de la oposición. Andrónico no tiene ninguna posibilidad de ganar en una segunda vuelta. 0, porque su techo es 30, no sube más de 30. Sumando a todo. Sumando todo, porque en la segunda vuelta va a obtener el poquito de Eva, el poquito de Eduardo del Castillo y lo suyo propio, ya 35,
y necesite 51 en la segunda vuelta. O sea que para mí es absolutamente imposible. En la segunda vuelta va a ganar alguien de la oposición, pero no podríamos descartar, y vamos a ver si, como esto va a estar grabado, vamos a ver si me equivoco o no, de que tal vez a la segunda vuelta pasen Samuel y Tuto. O sea, que ni siquiera Andrónico pase a la segunda vuelta. Samuel y Tuto. Claro, y que tengamos en la segunda vuelta que definir entre los dos. ¿Por qué digo eso? Hay que se unan pues ahí. Y ahí se van a unir. Finalmente. ¿Por qué digo eso? Porque creo que Andrónico no arranca su campaña. Lo ha apoyado a Levo, no ha criticado la violencia. No ha criticado que mueran 4 policías, por Dios, y además chiquillos, 2 de ellos chiquillos, y además 2 torturados. No, es fatal. Y lo veo, además que está fuera ahorita de la campaña, entonces eso me hace pensar que si en algún momento él pensaba que podía pasar a la segunda vuelta, quizás ahora tenga menos posibilidades. Entonces, como está grabado este episodio, cuando pase el proceso electoral... ¡Qué lindo! Ahí vamos a revisar. Y ahí ojalá que me den un... ¿me puedes leer las cartas, por favor? Yo voy a traer mi turbante. Muy bien. Bueno, Raulito, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por estar en Voces de Poder, rodeado de Jimenas. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que me hayan invitado, les agradezco mucho. Gracias. Nos vemos en 2 meses. Nos vemos en 2 meses para ver qué ha pasado. Claro, en la primera, yo queriendo seguir preguntando, no, si quieren que preguntemos más, el próximo episodio. Gracias, síganos en nuestras redes, estamos en Voces de Poder, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, gracias. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.